RTVC Noticias, emisión central. Atención, el presidente de la República, Gustavo Petro, anuncia que declarará la emergencia nacional por desastre natural en Colombia, en medio de los graves estragos de la temporada de lluvias. Si esto se intensifica de la manera como se está intensificando, ¿qué vamos a hacer nosotros como nación? El lunes, en el Consejo Nacional de Riesgo, se declara desastre natural en Colombia. Indignación por inexplicable caso de violencia contra un bebé. Lo tiraron en esta esquina y el llanto alertó a la comunidad. Murió por golpes e hipotermia. Autoridades revisaron las cámaras y encontraron que sus hermanos, 2 niños de 5 y 8 años, fueron utilizados para abandonarlo. A la mamá intentaron lincharla. La madre de los 3 niños ya fue capturada. Podría enfrentar penas de hasta 40 años por homicidio agravado y por utilizar a sus propios hijos. En Medicina Legal de Medellín harán la confirmación final que el cuerpo hallado en Segovia corresponde al niño Maximiliano Tavares. Los niños están en riesgo. El último informe de Medicina Legal dice que aumentaron los homicidios 10% y los abusos sexuales en 23%. Exclusivo RTVC Noticias. Habla la familia de una de las víctimas de envenenamiento, cuyo cuerpo fue hallado en los cerros de Bogotá. Son al menos 6 casos de víctimas de poderoso barbitúrico que han sido arrojadas a los cerros. Creen que serían más y que habrían nexos con microtráfico. El Banco de la República volvió a subir las tasas. Ya están en 11%. Valle del Cauca sigue siendo una de las regiones más afectadas. Los ríos Cauca y Cali están en alerta y vigilan su cauce. En Aipe, Huila, tragedia por las lluvias. Una luz sepultó a una niña. San Andrés otra vez en alerta. Nueva onda tropical podría llegar a la isla. Hay polémica por la salida de Carlos Gustavo Cano, recién nombrado en la Junta de Ecopetrol. Así viven los cultivadores de hoja de coca en el Guaviare. Los visitamos y hablamos con ellos. Averiguamos qué piensan de otras alternativas. Crónica RTVC Noticias. También hablamos con los erradicadores. Arriesgan la vida en cada metro que avanzan en busca de las matas que luego deben arrancar de raíz. En el mundo se concretó la compra de Twitter por parte del hombre más rico del mundo. Además, Brasil se prepara para un fin de semana crucial. Elige entre Lula y Bolsonaro. Hace 50 años, Pambelé se consagró como campeón del mundo. Primer gran título deportivo para el país. Hablamos con la leyenda del boxeo. Y más deportes, porque Colombia está en modo sub-17. El domingo es la final. Ellas van por el primer título del mundo de Colombia. Esperen oportunidades. Hay cupos para maestría en universidades chilenas. Y en Cultura, hoy es viernes de Relato Retro y les contaremos el ABC del terror. Buenas noches. Un caso de abandono infantil causa hoy en Colombia dolor e indignación. La víctima es un bebé de brazos que murió al parecer víctima de golpes y del frío de las calles. Lo más doloroso del caso es que todo indica que su madre utilizó a otros de sus 2 hijos para abandonar al más pequeño. La comunidad intentó lincharla, pero la policía la puso a salvo y la capturó. Este video de cámara de seguridad alertó a las autoridades sobre lo que pasó realmente con el bebé. Descubrieron lo que estos menores llevaban en esa bolsa. Era el niño, es decir, a su hermano. Los investigadores establecieron que por instrucción de la madre lo abandonaron en el basurero más cercano. Fue el llanto de este recién nacido abandonado justo en este lugar. Los habitantes de Tabora, Altaloma, intentaron reanimarlo, pero fue demasiado tarde. En este otro video se ve a la comunidad desesperada por brindarle calor al pequeño. Todavía tenía signos vitales, pero de todas maneras no se salvó. Por más que se le hizo el intento de reanimarlo, no se salvó. Al conocerse el fallecimiento del menor, todo fue confusión en el sector, hasta el punto de un intento de linchamiento a la presunta responsable, la madre del niño. La policía, incluida la fuerza disponible, tuvo que intervenir. Ha sido puesta a disposición de la autoridad, se está haciendo obviamente todas las informes pertinentes. RTVC Noticias recorrió el sector y así encontró la casa en donde se habría planeado el macabro hecho.
Juristas ya analizan el caso, consideran que la conducta de la madre es un delito. Esta desalmada madre seguramente pagará más de 45 años en prisión sin que tenga derecho a beneficio alguno. En el evento en que reconozca su responsabilidad, pues se trata de cegar la vida, ni más ni menos que de un recién nacido. En el barrio continúan las autoridades para evitar nuevos hechos de alteración al orden público, pues la tristeza y el repudio por lo sucedido se sienten en el ambiente. Pero este no es el único caso con niños en las últimas horas. En medicina legal se adelantan las tareas de identificación del niño Maximiliano Tavares, al parecer víctima de una secta conformada por su propia familia. Ismael Tobón, usted tiene los detalles, los saludo, buenas noches. Hola Mateo, muy buenas noches. Originamos precisamente esta señal desde el Instituto de Medicina Legal aquí en la capital antioqueña. Pues pasadas las 4:30 de la tarde llegó el vehículo del CTI de la Fiscalía, al parecer con el cuerpo del pequeño Maximiliano Tavares de 6 años. Lo que sigue a partir de ahora es que será Medicina Legal quien se encargue de investigar a través de necropsias, a través de investigación forense y poder confirmar si realmente el cuerpo que fue hallado el día de ayer en zona rural de Segovia, Antioquia, pertenece a este pequeño. Este sería el vehículo del CTI de la Fiscalía que habría traído el cuerpo del niño Maximiliano del municipio de Segovia. Minutos después y por la misma puerta ingresó un carro fúnebre a las instalaciones de Medicina Legal. Las autoridades continúan el proceso de investigación para confirmar si es el cuerpo del menor de edad. Los indicios apuntan en un altísimo porcentaje a que serían el cuerpo de Maximiliano. Pero por todas las circunstancias, esta es una definición absoluta, final, que solo podrá hacerse después de las investigaciones de medicina legal. Las pruebas de identificación tardarían varios días. Ya después hay una investigación de tipo más científica, que puede ser hasta el ADN o otros elementos. Uno de los capturados habría confesado el crimen y acompañó a los investigadores al lugar donde encontraron los restos. Y otra lamentable noticia que involucra a menores como víctimas, el caso de la red supuestamente de proxenetismo infantil en Cartago Valle. Un magistrado está entre los acusados, pero quedó libre por un aparente error en el procedimiento de captura. De acuerdo con la Fiscalía, al magistrado acusado de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, actos sexuales con menor de 14 años, demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años y proxenetismo con menor de edad, le fueron violados varios derechos procesales. A la luz de la Constitución y la ley no podía solicitarse, ordenarse ni materializarse la captura del magistrado en el entendido de que los funcionarios que participaron en este procedimiento carecían de competencia. En ese sentido, fue ordenada la libertad inmediata del funcionario que había sido capturado en Cartago, lugar en el que operaba la supuesta red. Según las autoridades, el magistrado debe suscribir un acta de compromiso y asistir a las citaciones de la Fiscalía, que continuará con la investigación del caso. Tendrá que estar en las audiencias virtuales con su abogado, programadas por el Tribunal Superior de Bogotá para definir su situación. Además de ordenar la libertad del magistrado de la Sala Civil de Familia, fue ordenada una investigación al fiscal y al juez que ordenaron su captura. Para tales fines, se compulsaron copias a la Procuraduría para que asuma la indagación disciplinaria. Sin duda, niños y niñas en Colombia están en riesgo. Los casos de abuso sexual a menores de edad aumentaron 23%. Los homicidios subieron 10% según cifras de Medicina Legal. Entre enero y septiembre la cifra aumentó. Han ocurrido 15.823 casos de abuso sexual en menores de edad. En comparación al mismo periodo en 2021, la cifra fue de 12.857. Nuestros niños y nuestras niñas no solamente están en riesgo, sino que realmente están siendo víctimas de situaciones atroces todos los días. Las 3 ciudades con el mayor número de casos son Bogotá, con 3.221, Medellín, con 511 y Cali, con 435, según el informe de Medicina Legal. En Colombia se necesita una política más fuerte de acompañamiento a las familias, porque lastimosamente las familias en nuestro país siguen desprotegidas. El victimario de los niños, y está demostrado con estos casos que han pasado últimamente, están en la casa. Allí tenemos que atacar el problema. En cuanto a los homicidios de menores de edad, el informe revela que aumentaron en un 10%, pasando de 425 en 2021 a 469 en 2022. RTV
RTVC Noticias reveló que las autoridades investigan crímenes con extrema violencia en Bogotá. Esta vez no son embolsados, sino personas envenenadas que después son arrojadas a los cerros orientales. Van 6 casos, pero pueden ser más. Y tras la denuncia encontramos a la familia de una de las víctimas. Ellos creen en la teoría del asesinato con un potente barbitúrico. Exclusivo RTVC Noticias. No todas las víctimas del veneno cuyos cuerpos fueron arrojados después a los cerros fueron identificados. Son 2 mujeres y 4 hombres y solo se tiene la identidad de 3. Uno de ellos se llama Edward Alexander Pamqueva, de 38 años. Su hermana le contó a RTVC Noticias los instantes previos al asesinato. Sabemos que él fue detenido en la URI de Mártires el día 5 de mayo, lo sacaron el 6 de mayo. 24 horas después de su salida fue reportado como muerto. La familia dice que fue un asesinato. No, a él le inyectaron esa sustancia, definitivamente. Y más nosotros como familia lo sabemos porque él no sabe manipular jeringas, o sea, a él se le inyectaron. Después de su muerte, su cuerpo fue llevado hasta una zona boscosa en la localidad de San Cristóbal. Tenemos entendido que han encontrado más personas en la misma zona inyectadas con el mismo tipo de sustancia. Este documento, emitido por Medicina Legal, corrobora la versión anterior. Test rápido para drogas psicoactivas en orina positivo para barbitúricos, cocaína y marihuana. No solamente es el caso de Alexander Pamqueva, también el de estas 2 mujeres que también fueron halladas en puntos distintos, pero en la misma localidad, con edades entre los 20 y 25 sin identificar. Rodrigo Benítez Álvarez era un joven de 29 años, apareció muerto con evidentes inyecciones en su brazo izquierdo. En el informe de Medicina Legal dice exactamente lo mismo que en los anteriores. Presenta lesiones en sus extremidades con jeringas y hematomas en extremidades superiores. Jordis Charris Saravena es otro hombre de 37 años que fue hallado sin vida en un matorral. Hipótesis de causa aportada por la autoridad: sobredosis. Sin embargo, el dictamen de Medicina Legal dice: presenta lesiones contundentes en el cráneo y extremidades inferiores. Es el mismo caso de otro hombre que está sin identificar. El CTI de la Fiscalía no descarta que estos casos estén involucrados con bandas de microtráfico. Delicada situación en el búnker de la Fiscalía. Manifestantes intentaron ingresar por la fuerza. ¿Qué pasó, Juan Carlos Giraldo? Buenas noches. Daniela, muy buenas noches. Pues un grupo considerable de manifestantes llegó al final de la tarde a este lugar y trataron de tomarse las instalaciones del búnker de la Fiscalía. De inmediato el SMAT y las autoridades que custodian esta entidad accionaron los protocolos y tuvieron varios disturbios por varios minutos con estas personas que finalmente pues se alejaron de este sector. Incluso varios de los funcionarios pues sufrieron momentos de pánico ante los disturbios y las fuertes explosiones. Y también hay afectaciones en el servicio de Transmilenio en la calle 26 por protestas en la Universidad Nacional. Katy Sánchez en el lugar. Katy, cuéntenos qué ha pasado. Muy buenas noches a usted, Mateo, y a todos los televidentes. Es que justamente nos encontramos frente a la Universidad Nacional, donde hace pocos minutos terminaron unos enfrentamientos. A esta hora yo quiero que ustedes observen cómo ya se ha reanudado el sistema de Transmilenio, teniendo en cuenta que las estaciones Recinto Ferial y Ciudad Universitaria se habían bloqueado, es decir, el servicio no lo estaban prestando justamente por las afectaciones de estos enfrentamientos y estas protestas que ya se terminaron hace pocos minutos. A esta hora pues ya se habilita la troncal calle 26 en ambos sentidos, aunque hay algunos retrasos, pero la operación sigue adelante a esta hora de la tarde. Informa Katy Sánchez desde la calle 26 para RTVC Noticias, conectados 24/7. Ampliamos la noticia con la que iniciamos la emisión. El presidente de la República, Gustavo Petro, anunció que acudirá a uno de los mecanismos legales para declarar la emergencia nacional por lluvias. Se declara desastre natural en Colombia. Las afectaciones por las lluvias en todo el país han cobrado vidas y han dejado miles de familias damnificadas. La declaratoria anunciada por el presidente facilitará atender la situación. El objetivo de atender a la población en crisis. Crisis por las inundaciones y crisis por el hambre. El mandatario alertó sobre la magnitud de la emergencia, incluso advirtió sobre las dificultades para atenderla.
Ya la situación ha crecido tanto que los municipios no pueden, ni los departamentos en sí mismos, solucionar con eficacia los problemas que se derivan del desastre climático. Le toca a la nación y también podríamos colapsar. El presidente dijo que el anuncio será oficial el lunes. El mandatario cuenta con varias herramientas legales. La Ley 1523 de gestión del riesgo, donde están los lineamientos de respuesta a emergencias y los 3 estados de excepción establecidos en la Constitución Nacional. Uno de ellos precisamente en caso de emergencia. Continuamos pendientes de las emergencias causadas por la temporada de lluvias. Organismos de socorro de Valle del Cauca mantienen las alertas en los ríos Cauca y Cali. Alejandro Muñoz, muy buenas noches. Usted tiene el reporte, lo vemos y lo escuchamos. Mateo, televidentes, buenas noches. Pues ya son 4 personas que han perdido la vida en menos de una semana por cuenta de las lluvias. La más reciente víctima, un hombre de la ciudad de Cali que cuando se movilizaba hacia la vía Buenaventura en el sector conocido como Simón Bolívar de Dagua, una luz de tierra lo sepultó. Pero pues además esto también se empieza a reflejar en el bolsillo porque el servicio de transporte pues ahora costará un poco más, son 2 horas más de viaje y por supuesto pues veamos con lluvia a bordo el panorama de la región. Estas son las imágenes que a través de redes sociales se compartieron por el aumento del caudal del río Cali debido a las lluvias. Tenemos que en las últimas horas tuvimos una creciente sobre esta zona, llovió muy fuerte en la cordillera occidental, en los farallones de Cali, y toda esta agua se ha descargado sobre el río Cali. Organismos de socorro están en máxima alerta. Lo estamos monitoreando constantemente a través de nuestro sistema de alertas tempranas para que podamos nosotros de cierta forma tomar decisiones si tenemos que suspender captación y entrar con los reservorios. Otro afluente que es constantemente monitoreado es el río Cauca. La vía Lobo Guerrero en el kilómetro 59 permanece cerrada por el agrietamiento que con el pasar de las horas parece agravarse. Hemos tomado decisión de cerrar esa vía y habilitarla por la vía de Buga-Mulaló. Mientras tanto, en Dagua brindan las ayudas necesarias a las más de 4.000 familias afectadas por el invierno, aunque el riesgo es latente, ya que no ha parado de llover en la zona. En Aipe, Huila, los bomberos encontraron el cuerpo de una niña de 14 años que había sido sepultada por una luz de tierra. El informe es de Rafael Trujillo, periodista de la Radio Nacional. Tras casi un día de intensa búsqueda, socorristas e integrantes de la comunidad en la vereda Santa Elena, una distante zona rural en el municipio de Aipe, en el norte del Huila, casi en límites con Tolima, lograron finalmente recuperar el cuerpo de la niña de 14 años que resultó trágicamente sepultada por una luz de tierra que se produjo tras intensas lluvias en esa región. La búsqueda se inició apenas ocurrieron los hechos ayer jueves y fue necesaria la intervención y el apoyo de bomberos de Aipe, Palermo y del Tolima ante la magnitud del deslizamiento que también destruyó una vivienda y afectó varias zonas de cultivo. Sí, a las 12:21 nos llaman de la parte alta y ya tienen encontrado a la niña con bomberos Palermo, bomberos Aipe, la comunidad de Huila y una parte de Tolima, porque eso fue el límite entre Huila y Tolima. En Neiva, Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Hay alerta en el Caribe colombiano debido a la onda tropical que transita por esta parte del país. La probabilidad de convertirse en depresión tropical la próxima semana aumentó a 71%. Jani Castro, periodista de la Radio Nacional, tiene los detalles. Al momento se pronostica que el fenómeno tiene un 71% de probabilidades de convertirse en depresión tropical sobre las islas. Ante ello, el coordinador de gestión de riesgos de San Andrés, Joseph Martínez, indicó que se deben seguir las recomendaciones y muy importante estar atentos a los comunicados oficiales emitidos por las autoridades. Un fenómeno meteorológico que se está formando de una baja presión y que podría generar una onda tropical o un ciclón tropical. A esta hora igualmente se conoce que el fenómeno generará fuertes precipitaciones, especialmente en el Mar Caribe central y oriental, y también lluvias significativas sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia. Y los organismos de emergencias de Tolima les piden a las familias que eviten hacer paseos de olla en ríos y quebradas del departamento. Esto debido al aumento de sus caudales. Más noticias de nuestras regiones en el siguiente panorama. En estos momentos hay amenaza alta de inundaciones y también de deslizamientos de tierra y avenidas torrenciales en 7 municipios del departamento del Chocó, así como también amenazas media y baja en 9 municipios más.
Las fuertes lluvias no paran en la región del Catatumbo, donde se ha declarado la alerta roja. A esta situación se le suma la problemática de que los campesinos no pueden sacar sus productos debido al mal estado de las lluvias, lo que puede estar generando un desabastecimiento en esta zona del país. En el Cesar, las lluvias derribaron un puente en la vereda Las Casitas en el sur de Valledupar, dejando incomunicadas a más de 200 familias que trabajan fabricando ladrillos. En Curumaní, 2 puentes están a punto de colapsar. En el Cauca, en alto riesgo, se encuentran conductores y pasajeros de vehículos que se ven obligados a pasar a diario por un puente ubicado en la vía departamental que comunica a La Vega con el sur del resguardo indígena de Pancitará, donde debido a la ola invernal perdió casi la mitad de su infraestructura. De acuerdo con las autoridades, el departamento ya son casi por lo menos 12 municipios que presentan daños en viviendas, vías y cultivos por la temporada invernal. En el departamento de Risaralda, la actual temporada de lluvias tiene a por lo menos 12.000 familias viviendo en zona de alto riesgo. De estas, 340 han tenido que ser reubicadas para evitar mayores tragedias, motivo por el cual el Consejo Departamental de Gestión de Riesgo decretó una nueva calamidad pública para atender los puntos críticos entre vías y viviendas en municipios como Santa Rosa de Cabal, Quinchía, Guática y Dos Quebradas. Continúan las afectaciones por la ola invernal en Santander. De 38, la cifra ascendió a 50 municipios que presentan afectaciones. Hay alerta roja en 5 ríos del departamento: Lebrija, Carare, Suárez, Opón y el Magdalena. Y fue declarada la calamidad pública en Lebrija. Colombia sigue siendo un país de paso para migrantes que van a Norteamérica. Utilizan peligrosas trochas y son víctimas del crimen organizado. En diálogo con RTVC Noticias, representantes de Naciones Unidas lanzaron la voz de alerta por esta situación. Colombia, como un país de paso en la ruta de miles de migrantes que buscan llegar a Norteamérica, es un fenómeno que se repite. En semanas recientes ocurrió la crisis en las playas de Necoclí por la llegada desbordada de personas, en su mayoría venezolanos, que buscaban internarse en el tapón del Darién, pero personas de otras nacionalidades también estarían buscando esa salida. La advertencia se desprende del informe de la Defensoría del Pueblo, que dice que en lo que va corrido de este año, cerca de 7.000 personas han cruzado el puente de Rumichaca, un número que supera por mucho a la cifra del 2021, cuando cruzaron 387 migrantes ecuatorianos. Este fenómeno se ve originado a raíz de la situación social y económica que están pasando los países, entre ellos Ecuador. En diálogo con RTVC Noticias, Naciones Unidas emitió esa alerta y además advirtió que las redes de trata de personas son lo que más ponen en riesgo a mujeres y niños. También enfrentan discriminación, enfermedades, entre otros. Una vez pasan por Colombia, logran superar el peligroso tapón del Darién y sortean los peligros de las bandas que los acosan en Centroamérica. El destino es este, la frontera entre México y Estados Unidos. Vine porque uno ve personas muertas allá. El sacrificio de subir sobre el lodo que se le hunde a uno las piernas por hasta la rodilla, bajar, es una pesadilla sin fin. La Defensoría del Pueblo y Abogados Sin Fronteras Canadá se unieron a la iniciativa Corazón Azul de la Oficina de Naciones Unidas, con la que se busca contrarrestar la trata de personas. Esta prevención se hace, por un lado, conociendo en qué consiste el delito de trata de personas, y por otro, fortaleciendo a las instituciones y a las organizaciones de la sociedad civil. El llamado de la Defensoría del Pueblo es a los países latinoamericanos para que adopten políticas públicas que desincentiven la migración irregular y garanticen la integridad de estas personas. El Banco de la República nuevamente subió las tasas de interés. Están en 11%, el nivel más alto de los últimos 21 años. El Banco de la República subió en 100 puntos básicos las tasas de interés, es decir, desde 10 a 11%. La inflación sigue siendo la mayor preocupación del emisor. El aumento de la inflación está explicado por presiones adicionales de costos en la producción de alimentos, altos aumentos en las tarifas de energía eléctrica, el traspaso de la tasa de cambio a los bienes transables. Además, la coyuntura internacional y el riesgo de recesión afectaron la dinámica de la economía colombiana. Durante el último mes se agudizaron las condiciones financieras adversas que enfrenta la economía,
causadas por factores globales y factores idiosincráticos. El emisor pronostica un crecimiento económico para Colombia de 7,9% este año y un bajonazo a 0,5% en 2023. Sin duda alguna, las tasas de interés afectan la demanda y por lo tanto la actividad económica, pero esperamos, digamos, que ese fenómeno se vaya matizando, incluso porque cae la inflación. Tanto el Banco Central como el gobierno descartaron intervenciones en el mercado para controlar el precio del dólar. La salida de Carlos Gustavo Cano, recientemente nombrado presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, generó varias reacciones y en menos de 24 horas fue definido su reemplazo. El presidente Gustavo Petro dijo que respeta las decisiones de los accionistas minoritarios. En un comunicado, Ecopetrol anunció que el nuevo presidente de la Junta Directiva es Saúl Catán. El presidente Petro respaldó la decisión. La directriz del presidente de la República para la acción de sus representantes en la nueva Junta Directiva es elevar el valor de Ecopetrol. El caso generó malestar en algunos sectores porque en menos de 24 horas la compañía ya había designado a Carlos Gustavo Cano para el cargo. No obstante, el mandatario dijo que la estatal petrolera es autónoma en sus decisiones. Primero, Ecopetrol configura como cualquier otra empresa su junta directiva de acuerdo a la participación accionaria. La mayoría de acciones es del Estado. Segundo, la nueva junta directiva está conformada por personas que ya han aumentado el valor de empresas como EEB y ETB. El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, también respondió a la decisión. Ayer se anunció prematuramente una decisión antes de terminar la Junta. Hoy que terminó la Junta, se anunció en realidad que se había aprobado la Junta que había propuesto el gobierno. La Junta Directiva tiene 5 nuevos miembros, lo que dejó al Gobierno Nacional como principal accionista con una participación del 88,45%. RTVC Noticias recorre el Guaviare, donde actualmente hay más de 6.000 hectáreas de hoja de coca sembradas. Esto representa un incremento del 36% con respecto al 2020. Hablamos con los cocaleros, quienes se niegan a dejar los cultivos de uso ilícito. Dicen que no hay más oportunidades en la región. Yo le digo a ustedes, la coca no es el camino, muchacha Stephanie. La coca no es el camino, pero es la única alternativa que tenemos. El que diga que no se vive la coca en estas regiones es mentira. Los campesinos y pobladores de la vereda Charras al sur del Guaviare aprendieron una cotidianidad, la del cultivo de hoja de coca. Eso les permite huirle a otra realidad, la del hambre. A don Edgar Mejía, conocido por todos como Jaime, no le cuesta reconocer que lleva 37 años alimentando a su familia con las ganancias de la hoja de coca. Dennos oportunidades, denme un proyecto serio y lo arranco. Y no vuelvo a mirar eso. Pero yo tengo unos hijos para mantener y tengo que darles la comida como sea. Dicen que se niegan a abandonar esa siembra por una razón, la falta de vías. Si yo siembro 100 racimos de plátano, ¿qué carro va a venir a llevar eso? Si no hay carreteras. No lo puedo vender. Decir que se va a acabar la coca de un momento para otro, no creo. Porque eso es lo que genera ingresos. Y que el gobierno como tal haga vías, yo creo que nunca va a pasar. Entonces yo creo que eso nunca se va a acabar. Luz Ángela también ha vivido de la coca toda su vida. Dice que su batalla es contra la pobreza y que está dispuesta a todo. Porque no tengo dónde sembrar. Si tuviera, lo haría. Si tuviera, lo haría. Él es pereirano y ella huilense. Llevan más de 30 años viviendo en el Guaviare. No solo fueron testigos y víctimas de la guerra, sino también, dicen, de falsas promesas. Se comparan con excombatientes a quienes tienen de vecinos. Porque yo, Jaime, siento envidia de cualquiera de ellos. Yo siento envidia y no me da vergüenza decirlo. Porque el señor tiene su remesita mensual, tienen su vivienda digna, tiene sus proyectos, tienen un sueldo. ¿Y nosotros qué? No éramos sus aliados cuando estaban en la guerra y porque ahora ya no.
Mientras tanto, aseguran que seguirán poniéndose las botas cada mañana para trabajar de sol a sol en lo único posible en esta amplia selva, el cultivo de la hoja de coca. Y en la orilla contraria están los erradicadores y la policía antinarcóticos, quienes trabajan todos los días intentando frenar el avance de los cultivos. Es una tarea llena de riesgos. Hablamos con ellos y nos contaron por qué su vida está en riesgo. Nos vamos a trasladar a un CASEC, que es una de las compañías antinarcóticos para la seguridad de la erradicación. Allá no solamente encontraremos cultivos ilícitos, sino todo el centro de operaciones de los erradicadores y de la policía que los acompaña. Fueron 30 minutos de vuelo para llegar a la selva. Desde las alturas, los uniformados van aferrados a una ametralladora M240 y a los rosarios en sus cascos. Saben que a cada minuto se juegan la vida. Los parches de bosque son cultivos de hoja de coca bajo el control de las disidencias de las FARC, a cargo de alias Iván Mordisco. Cada hectárea es disputada a sangre y fuego. Este es uno de los centros de operaciones en donde duermen los erradicadores. Son ellos, en la cadena, los más vulnerables. Este grupo lleva 3 meses sin salir de la selva. Cubren sus rostros por los riesgos que representa su labor. Desde la picadura de una abeja hasta artefactos explosivos, disparos, lo que sea. Viven literalmente en la boca del lobo, donde el enemigo nunca duerme y les respira en la nuca. Está uno durmiendo cuando plomo corrido y uno en esa oscuridad llega a esconderse donde pueda. Él antes era raspachín, es decir, recolectaba hoja de coca para después producir la droga. Ahora es erradicador. Para que los jóvenes no sigan cayendo en eso. Tienen claro que en esta lucha silenciosa y a veces invisible contra el narcotráfico se tienen que cuidar unos a otros. Desafortunadamente pues somos presa fácil de estos grupos, más que todo en las cabeceras municipales donde ya tenemos hasta precio. Están lejos de sus familias, viven entre carpas, plásticos, camarotes, cocinas y baños improvisados, árboles y árboles por donde quiera que vean. Salen de madrugada, caminan 4 horas para llegar a la zona de erradicación y comenzar con lo interminable, la tarea de arrancar de raíz las plantaciones de hoja de coca. Por fallos judiciales hemos tenido que dejar de realizar operaciones de erradicación de cultivos ilícitos en zonas de especial protección. Aunado a eso, algunos sectores de comunidades étnicas, indígenas, nos ha también impedido realizar nuestra labor como se venía desarrollando. Dicen que los policías antinarcóticos son sus ángeles guardianes. El riesgo de una mina o un francotirador es constante. Así transcurren sus jornadas todos los días, entre sobrevuelos, dormir 4 y 5 horas, caminar con precaución, respirar entre la selva espesa y arrancar matas de coca. La noche del 28 de octubre de 1972 marcó un antes y un después en el deporte colombiano. El boxeador Antonio Cervantes Kid Pambelé consiguió el primer título mundial para nuestro país. La vida de Pambelé fue entre la fama y los excesos, por eso nunca dejó de ser noticia. Recordamos ese día de hace 50 años que hizo vibrar a Colombia, primero por la radio y días después por televisión. Pambelé con un recto derecha, Peperdiga, la con la izquierda, se cayó Peperdiga con la izquierda de Pambelé. Quien lee esta nota, como la mayoría que la ve, están resignados a emocionarse con un recuerdo en blanco y negro que todavía estremece. Desde ese día ya pasaron 50 años, una vida entera. En la de Antonio Cervantes, quien hasta hacía muy poco vendía cigarrillos de contrabando, habían pasado 26. Estas imágenes llegaron días después. El estallido de emoción de un país acostumbrado a los casis y a las migajas deportivas entraba a la historia de los campeones mundiales gracias a la radio. Pambelé al ataque, derecha izquierda, una derecha, una
era el primero. Desde esa noche del 28 de octubre, pocos lo reconocerían como estaba en su cédula, sino como Pambelé. De su estilo, de su rival, del ring en Panamá, testigo de la consagración, se llenaron hojas con tinta. Lo que siguió trascendió en el plano legendario. Pambelé llegó a ser el personaje más importante de Colombia cuando escaseaban los ídolos. Sus años de campeón mundial hasta 1980 pasaron a ser anécdota frente a la figura que creció a su lado. Sin quererlo y tal vez sin soñarlo, tenía la llave de la puerta de los campeones. De ahí en adelante, nadie en Colombia no sueña con serlo. Era su gran mérito, pero se confundió en la vorágine de ese significado glorioso. En su mundo, creado entre el exceso, la vanidad y el recuerdo, nunca dejó de ser un símbolo. No hay certeza de que la frase tan real como arrogante de «es mejor ser rico que pobre» sea suya, pero las consecuencias de consumarlas la hicieron un héroe caído, derrotado en la desdicha de un universo incontrolable. Nunca lo supo, pero quizá Pambelé oprimió el botón de todos los campeones que con la mano en el pecho cantan el himno mientras se alza la bandera. El mismo periodista que dijo que Pambelé nos enseñó a ganar, con la misma sabiduría advirtió que él mismo le había puesto un explosivo a su estatua. RTVC Noticias habló con Antonio Cervantes Kid Pambelé, quien recordó aquel 28 de octubre de 1972. Les envió un mensaje a todos los jóvenes deportistas del país. Su mirada profunda y algo de la fuerza de los mejores años intentan sobrevivir al medio siglo de historia. A la noche que la palabra campeón nació en Colombia. Yo lo que le digo a todos los deportistas y los que quieren ser deportistas, mujeres y hombres, que tenemos que prepararnos y concentrarnos antes de salir a competir y ponerle mucho cuidado a su familia, a sus amistades de deporte que hagan. Pambelé regresó al lugar donde muchas veces fue bienvenido como la personalidad más grande de Colombia. Una medalla más, la de la Orden de la Democracia Simón Bolívar del Congreso, reposa en los hombros del eterno hijo de San Basilio de Palenque. Muy contento con este homenaje aquí en el Congreso de la República de Colombia, la Cámara de Representantes y los senadores y todo el pueblo colombiano. Acá Pambelé con un recto derecha, Pepe la bola con la izquierda, se cayó Pepe Vicente con la izquierda de Pambelé. Su rostro delata no una, sino las muchas vidas que sucedieron después de esa inolvidable noche hace 50 años en Ciudad de Panamá. Tremendo peleador, me preparaba muy bien para todas esas batallas, peleé con los mejores del mundo. No son los años del delirio por la gloria, ni los del escándalo. Gracias al tiempo y toda una suerte de memorias, la leyenda sigue viva. Por eso me eligieron Hall de la Fama en mi división, las 140 libras, allá en los Estados Unidos, en Nueva York. Sus mejores años quedaron registrados en los titulares deportivos y también judiciales. Cerca de los 77 años, sabe que el que resta será en la tribuna, no en la presión del cuadrilátero que fue toda su vida. Noticias internacionales. Elon Musk, el hombre más rico del mundo, concretó la compra de Twitter por $44.000 millones. El magnate dijo que su objetivo será garantizar la libertad de expresión en la influyente red social del pájaro azul. El pájaro ha sido liberado. Esta fue la frase escueta y contundente con la que Elon Musk resumió la compra de Twitter luego de meses de incertidumbre y especulación, en un proceso que casi termina en juicio. Musk bombardeó a Twitter con críticas antes y luego de la firma del convenio, acusándola en particular de censurar a los usuarios y de no luchar lo suficiente contra los spams y cuentas falsas. Sin embargo, cambió de parecer y antes de efectuar la compra por la cifra pactada desde un principio, dijo que Twitter debe ser una plaza pública en línea donde una gran variedad de opiniones puedan debatirse sin recurrir a la violencia. Twitter formará un consejo de moderación de contenido con puntos de vista muy diversos. No se tomarán decisiones de contenido importantes ni se restablecerán cuentas antes de que se reúna ese consejo. Musk hizo dos movimientos más o menos esperados tras la compra de Twitter y no exentos de polémica. Despidió a la cúpula directiva de la plataforma y la sacó de la Bolsa de Valores de Nueva York. Es muy difícil decir exactamente lo que está sucediendo tras bambalinas, pero lo que sí sabemos es que Musk está ahora a cargo de Twitter y de hecho podría convertirse en su gerente también. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aplaudió la adquisición de Twitter por parte de Musk y no aclaró si regresará a la red social luego de que lo vetaran tras el asalto al Capitolio de 2021.
qué alegría saludarlos aquí desde Navi Mumbai, desde la India. Le seguimos los pasos a nuestra selección Colombia, que ya estamos contando las horas para este partido final ante la selección de España. Hablemos de Linda Caicedo, una de esas referentes, de la figura de nuestra selección Colombia, que podría además quedarse con el botín de oro como la goleadora de este mundial. Pues ella hoy habló en conferencia de prensa, pero aquí nosotros les queremos presentar un perfil de la goleadora, además del Deportivo Cali. Uy, Linda le pega la pelota al fondo de la portería, golazo colombiano. Sé que Colombia está para grandes cosas. Como cuando patea al arco, serena pero con convicción. Así es Linda, la líder y capitana tricolor, una joven que hoy es la mujer que siempre soñó. Desde muy pequeña quise ser futbolista profesional, quise llegar a la selección Colombia, poder aportarle lo mejor y hoy por hoy estar aquí dándole tantas alegrías tanto a mi familia como a todos los colombianos. Carga con una gran responsabilidad a sus 17 años, pero no pierde su esencia. ¿Cuántas estrellas hay en el cielo? ¿Cuántas habrá en el fondo del mar? No sé, qué personalidad quizás. ¿Cómo es la personalidad de Linda Caicedo? No, pues una niña alegre, pero también en un momento es un poco seria, tímida. Y dentro de esa experiencia de ser doble campeona de la Liga Femenina y la elegida como mejor jugadora de la Copa América Femenina, le gusta recordarle a sus compañeras que esto apenas empieza. Se ve obviamente la importancia por ser una final del mundo, pero igual seguimos siendo niñas, seguimos formando día a día un proceso y bueno, es de disfrutar, es lo que nos gusta hacer, es fútbol. Su calidad, su facilidad para resolver y definir y su técnica han hecho que grandes del balompié colombiano se rindan a sus pies. Linda Caicedo, ¿a quién te recuerda? No, al mejor de nosotros, a Fausto. Y ella, entre alegre y tímida, no puede más que agradecer. Es una leyenda y bueno, obviamente que me haga esas comparaciones me llena de mucho orgullo. Y seguramente también será leyenda. A punto de ser goleadora de un mundial y disputando la final, Linda Lisset no es promesa, es la gran realidad y el futuro brillante del fútbol jugado por mujeres en el mundo. Pero esta selección Colombia está cargada de grandes figuras. Siempre hablamos de Linda Caicedo, por supuesto, es excepcional. Pero aquí cada una de las líneas de nuestra selección, cada una de las jugadoras le aporta bastante a la construcción del juego. Nosotros aquí también queremos destacar a varias de ellas. En el pórtico tricolor hay una gladiadora. Luisa Agudelo es la más joven de las 21 convocadas por Carlos Paniagua. Solo recibió 2 goles en el Suramericano Sub-17 y en este mundial se ha vestido de heroína. Tímida en su persona, pero una guerrera a la hora de defender. María José Álvarez es una de las capitanas de este equipo. Es central, pero también juega de volante de primera línea y tiene buena pegada de media distancia. La dueña de la banda derecha es una leona matecaña, rápida, ágil, de buena recuperación y salida. Ana María Guzmán se ha ganado la confianza del técnico Paniagua y se ha vuelto una líder de este equipo. Gabriela Rodríguez es por quien circula el juego de la tricolor, la dueña del medio campo, pues es pequeña de estatura pero con un talento enorme. Jessica Muñoz nació en Villavicencio, pero se fue a Medellín a buscar el sueño de llegar al profesionalismo y se le dio. Es la encargada del trabajo sucio en ataque, es decir, la que arrastra las marcas y libera espacios para que sus compañeras anoten. Ellas, la columna vertebral de la tricolor que sueña con el título del mundo. Tranquilos, tranquilos, que no es el minuto de Dios, ese fue un poco más temprano. Les traigo esto que es la tocata y fuga en re menor de Johann Sebastian Bach, porque estamos muy cerquita a Halloween y quiero que hablemos de vampiros. Y esto por mucho tiempo fue la banda sonora de Drácula, ese momento en el que se abría el cajón y salía, sonaba este principio de la tocata y fuga en re menor. Hablemos un poco de Drácula. La primera aparición que existió de Drácula fue en unas cosas que se llamaban Penny Dreadfuls, que era más o menos siglo
XIX comenzando en Inglaterra y eran como unos pasquines que se vendían a precio muy barato. De hecho, por eso se llamaban penny dreadfuls, porque costaban un penique. Y contaban historias de Sweeney Todd, de Drácula, de fantasmas, de monstruos, de cosas sobrenaturales. Después de eso apareció Bram Stoker, que es el autor del primer libro de Drácula, y por supuesto escribió la novela que luego inspiraría a todos los demás. Así que como hoy es viernes de Relato Retro, nos unimos con Señal Memoria para encontrar unos fragmentos del programa Culturama en el que nos explican cómo han evolucionado los vampiros y cuáles eran los tipos. Veamos este primer momento. Exactamente, hacia 1922, dentro del expresionismo alemán, se da una película fundamental que se llama Nosferatu de Marnot. Es tal vez el vampiro más importante, es el vampiro donde se consolida el nacimiento del mito. Después de eso aparece el vampiro, que es un caballero. Se cambia un poco esa imagen de monstruo, de criatura. Según Carrer, monstruo viene de mostrarse, ¿no? De eso que está oculto y comienza a aparecer. Y ahora el vampiro se camufla como un hombre muy sofisticado. Veamos este segundo fragmento que recuperamos con Señal Memoria. El segundo gran momento vendría en 1931, cuando aparece por primera vez ya el vampiro gentleman, el caballero, que sería mostrado por Bela Lugosi. Bela Lugosi va a crear ese vampiro acaballerado, ese vampiro elegante, ese vampiro siempre vestido, siempre arreglado. Después de eso aparece el vampiro cómico, que ya no es tan monstruoso y tan aterrador, sino que comienza a dar risa porque es un poco torpe. Uno de los mejores ejemplos que hay es una película de Roman Polanski que se llama El baile de los vampiros. Y después viene el vampiro por antonomasia, que yo creo que todos ustedes recuerdan, pero mejor que sea la gente de Culturama y Señal Memoria la que nos cuente. En este caso podemos citar, por ejemplo, El baile de los vampiros, una película de 1967 hecha por Roman Polanski. Es una película muy interesante porque le da un tono de comedia a la figura del vampiro. Entonces lo desmitifica, lo ridiculiza. Pero la acogida fundamental fue mostrar un Drácula, que fue el Drácula que se mantuvo por los años 60 y 70 con la figura del actor Christopher Lee. Y yo creo que el último momento es este que estamos viviendo, en el que los vampiros ya no nos asustan, sino al contrario, nos seducen, nos encariñamos con ellos, somos fanáticas de todos los de Twilight, de todos los vampiros que aparecen en la cultura pop, y por supuesto nos entristecemos cuando les hacen daño, no como pasaba unos años antes, que la finalidad de cualquier historia era acabar con el vampiro. Así que sigan las historias. Después de la entrevista exclusiva de RTVC Noticias a la ministra de Agricultura, Cecilia López, sobre las preocupaciones del gobierno por el fenómeno de la niña, el gremio de agricultores del país pidió más ayuda para los productores. Al gobierno le preocupa que la temporada de lluvia sea un obstáculo para que los precios de los alimentos bajen y por el contrario agrave el costo para la producción nacional. Así lo dijo la ministra de Agricultura en entrevista exclusiva con RTVC Noticias. Necesitamos varias cosas. Primero, saber dónde se están perdiendo cosechas. En segundo lugar, hay un problema del endeudamiento de los campesinos afectados y de los productores afectados en general, porque desestimula la siembra. A esa preocupación se sumó la Asociación Nacional de Agricultores SAC, gremio que reconoció el esfuerzo del gobierno, pero pidió mayor intervención para evitar alzas. Pero estas nuevas afectaciones requerirán de chequera gubernamental. ¿Por qué? Porque los daños que se generen en estos meses se traducirán en impactos para nuestros productores empezando el 2023. Los agricultores dicen que hay riesgos por la falta de una preparación adecuada para enfrentar la temporada de lluvias. Lo que puede representar es inundaciones que arruinen cultivos o ahogamiento de animales. Y si no son de esa magnitud, pues lo que generará es la aparición de enfermedades, la reducción de la productividad de las áreas sembradas. La subida del dólar también afecta a la producción nacional y sus costos. Luego de una semana con tendencia a la baja, el precio del dólar cerró en 4.825 pesos en promedio. Es decir, cayó 4 pesos frente a la tasa representativa del mercado, que se ubicó en 4.821.
La tasa de usura será del 38,67% durante noviembre, según la Superintendencia Financiera. Este es el valor que podrán cobrar las entidades financieras a sus clientes por créditos de consumo y ordinario. En lo corrido de este año, el indicador ha aumentado 12,8 puntos porcentuales. La libra de café colombiano se cotizó en la Bolsa de Valores de Nueva York a $1.69, mientras que el precio interno de la carga de café bajó 89.000 pesos y llegó a 2.040.000. La JEP rechazó la amnistía para Mauricio Parra, ex socio de Surtifruber, en los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito en relación a supuestos nexos con las FARC. Este caso vuelve a la justicia ordinaria. Más hechos del día en un minuto. Entre enero y septiembre de este año han ocurrido 157 asesinatos de líderes sociales. Nariño, Cauca, Putumayo, Antioquia, Valle del Cauca, Arauca, Bolívar y Norte de Santander son los departamentos con mayor número de casos. La Fiscalía General confirmó que en Valle del Cauca 76 personas están siendo investigadas por desviación de recursos públicos. Entre ellas, 21 son integrantes de la Policía Nacional y agentes de tránsito y 21 más son funcionarias públicas. A la cárcel fue enviado Omar Enrique Martínez, señalado de ser el sicario del grupo Los Discípulos, que estaría involucrado en el asesinato de los líderes sociales Teófilo Manuel Acuña Ribón y Jorge Alberto Tafur Acuña el pasado 22 de febrero en San Martín Cesar. Martínez Zampayo fue imputado por los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas agravado y concierto para delinquir agravado. En un puesto de control en la vía Pasto Mojarras, la Policía de Tránsito hizo inspección de esta camioneta y encontró 700 kilos de marihuana que estaban en 33 paquetes. Un hombre fue capturado. Más información del mundo. Brasil se prepara para vivir un fin de semana electoral crucial. Jair Bolsonaro y Luis Ignacio Lula da Silva disputarán la presidencia del gigante suramericano el próximo domingo. Luego de semanas de una acalorada campaña electoral llena de insultos y señalamientos entre los candidatos y donde primó la agresividad y la desinformación, Luis Ignacio Lula da Silva llega con una leve ventaja sobre Jair Bolsonaro para disputar la presidencia de Brasil. Según las últimas encuestas, el líder del Partido de los Trabajadores aventaja por 6 puntos porcentuales al actual mandatario de derecha, quien aspira a seguir gobernando al gigante suramericano. El próximo domingo, más que elegir un presidente de la República, estaremos eligiendo el futuro de nuestra nación. Si queremos un país de paz, tranquilidad, orden y progreso, o volvemos a las viejas prácticas de corrupción que conocemos por parte del PT. Lula, que fue presidente durante 2 periodos entre 2003 y 2010 y estuvo preso en el marco de la Operación Lavallato, volvió al ruedo político y prometió a sus electores construir un nuevo Brasil. Estas elecciones son las que definirán si queremos vivir en un régimen democrático o si queremos vivir en la barbarie o el neofascismo. Eso es lo que está en juego. Esta elección es considerada histórica por muchos analistas debido al alto nivel de polarización durante la campaña, entre 2 líderes de masas que gozan de mucha popularidad entre sus seguidores, pero también de mucho rechazo. Llegamos a oportunidades y atentos porque universidades de Chile tienen cupos disponibles para colombianos que quieran estudiar maestrías. Les contamos cómo se pueden postular. En oportunidades de maestría en Chile, vaya a la página web.icetex.go.co. Seleccione la pestaña Becas, luego Becas para estudio en el exterior y Becas vigentes, donde encontrará la opción Magister para países miembros de la Alianza del Pacífico. Lea con atención la descripción y requisitos de la convocatoria, como ser funcionario del Estado docente, ser mayor de 21 y menor de 65 años y tener un promedio mínimo de notas de pregrado de 3.7/5 y preferiblemente tener mínimo 1 año de experiencia profesional. ¡Atentos! El programa cuenta con financiación del 100%. Además, suministra un estipendio mensual de 560.000 pesos chilenos. Y mucho ojo, tiene plazo de aplicar hasta el 15 de noviembre de 2022. Y muy importante, recuerde que si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Señal Colombia presentó varias de sus producciones en el Festival Internacional de Cine Infantil Calibélula, un esfuerzo de los medios públicos para mostrar la diversidad cultural del país. Uno a uno presentaron los 8 cortos, historias familiares, infantiles y animadas, todas esfuerzo de Señal Colombia para retratar la realidad de nuestra cultura. Aprendí sobre el medio ambiente, sobre la inclusión que hacen y además de que su contenido lo puede ver cualquier tipo de edad.
Creo que nosotros tenemos un nivel muy alto y Señal Colombia lo tiene en producción de cortos o de contenidos especializados para primera infancia e infancia. Pero como a cada lugar que llega, el frailejón Ernesto Pérez se robó el espectáculo. El superhéroe del medio ambiente interactuó con el público infantil y les alegró la tarde. Porque es muy divertido. Él puede conservar y guardar agua para que evitemos inundaciones en nuestros páramos. Ha ganado el corazón de los niños, entonces tiene su magia, su chispa. El evento finalizará mañana cuando se elijan a los ganadores del Festival Calibélula. Hablemos ahora de la selección rival, la selección española del profesor Kenio Gonzalo. Ya Colombia la conoce bien, perdió en el primer partido de este Mundial de la categoría sub-17 1-0. Pero ¿cómo entonces hay que enfrentar a la actual campeona de esta categoría? Aquí se los contamos. Un equipo de bloque defensivo férreo y mucha intensidad de juego. Las actuales campeonas del mundo en esta categoría son rápidas y muy ordenadas, una virtud inculcada por su técnico Eugenio Gonzalo Martín. Su gran referente y la jugadora para cuidar en ataque es Vicky López. La número 9 y actual jugadora del Barcelona de España es su máxima goleadora en el torneo. Vicky López, sitting. De paso, Colombia deberá tener cuidado porque una de las virtudes de la roja femenina es el gol en los minutos finales, así como el que le hizo a Colombia en el partido debut y como con el que logró el cupo a la final ante Alemania. Este es el rival de la tricolor, un equipo que llega con aire en la camiseta y el ideal de defender lo que es suyo. Y seguimos ahora hablando de ciclismo porque hoy se disputó la 7ª etapa del Clásico RCN y Fabio Duarte se quedó con la contrarreloj. Todos los detalles de lo que pasó con el cundinamarqués y con esta fracción nos las trae Andrés Villegas. Andrés, muy buenas noches, adelante. Hola Vanessa, ¿qué tal? Muy buenas noches a toda la teleaudiencia aquí en Colombia. Buen día para usted allá en la India. Efectivamente fue Fabio Duarte el ganador de la contrarreloj individual. En este momento estamos en el norte del valle, en el municipio de Cartago. De aquí va a partir la etapa número 8 del Clásico RCN este día sábado, la que será una gran batalla entre tres, porque el Clásico es situación de tres. Aldemar Reyes, el líder, tiene a Dubán Bobadilla a 2 segundos en la clasificación general y Fabio Duarte está a 3 precisamente de su compañero del Team Medellín, Aldemar Reyes. Mañana entonces la etapa aparte de Cartago pasará por poblaciones del departamento del Quindío, ingresará al valle nuevamente por Zarzal para terminar en la Montañuela en Roldanillo y ahí se va a definir la carrera. El reloj fue el protagonista del día. Chinchina despidió a estos héroes del pedal con un café bien cargado, porque la faena era durísima. No era solamente una contrarreloj llana, sino que la montaña, cómo no, estaría en el trazado como es normal en un departamento como Caldas. Y ahí apareció el campeón. Fabio Duarte subió bien y ganó la etapa descontando 18 segundos para ubicarse tercero de la general. La clave era un pulso a pulso, era el que más aguantara el dolor. Así se hacen las contrarreloj y bueno, mañana yo creo que va a haber otro pulso a pulso. Del que se esperaba poco sorprendió. Dubán Bobadilla volvió a exhibir su condición de escalador y le descontó al líder. Ahora está a 2 segundos de la gloria. Me preparé muy fuerte también para la crono. Creo que era una de mis debilidades. Y hoy en día demuestro que estoy cerca del título también Y el puntero se defendió con todo. Llegó con el cuarto mejor tiempo y conservó esa amarilla. Y sigue en la pelea para ganar la competencia. Creo que es algo muy bonito. Entonces nada, que ojalá la gente lo siga disfrutando y ojalá el clásico quede a favor del Team Medellín. La diferencia entre los 3 primeros es de escasos 3 segundos, por lo que la del sábado va a ser la batalla más épica jamás vista en la carrera. Les tengo una pregunta. ¿Ustedes se han puesto a pensar en algún momento por qué la mayoría de edad es a los 18 años? Es que fíjense, para los germánicos era a los 20, para los romanos era a los 25, para los judíos es los 11, 12, que es cuando hacen el bar mitzvah, para los islámicos son los 15. De hecho, en 1821 en Europa el Código Civil estipuló que la mayoría de edad eran los 20 años y luego ese código fue aplicado por distintos países bajo
bajo otras observaciones que hacían y por eso se fue moviendo la edad de la mayoría de edad, que es donde uno se vuelve ciudadano. Les estoy contando todo esto porque hoy RTVC, el sistema de medios públicos, cumple 18 años. Nuestras casas hermanas, RTVC Play, Canal Institucional, Señal Colombia, todos estamos celebrando porque según el estatuto y el código colombiano ya somos mayores de edad. Por supuesto, también tenemos más noticias que tienen que ver con premios de nuestra industria audiovisual, pero esas se las trae Juan Sebastián Ramírez, Lord Cultura. La serie infantil Da Pinti, una aventura musicolor, logró una nominación a los premios Emmy Awards 2022 en la categoría Kids Animation. La serie cuenta las aventuras de un curioso personaje que viaja por las regiones de Colombia. Debemos alcanzarlo. Creo que sabe dónde está la guacamaya. Recibimos la notificación de que la Academia de las Artes de la Televisión nos nomina al lado de otras 3 grandes producciones en la categoría de Kids Animation. Nos deja muy contentos y nos deja con una gran responsabilidad. La serie animada de 6 capítulos fue dirigida por Daniel Mejía y Alicia Molina, que cuentan a través de sus personajes la fascinación por la cultura, la gastronomía y las riquezas naturales. Las regiones, ese tema fue clave para los jurados a la hora de seleccionarnos con esas otras 3 producciones. Creo que es un tema de que tomamos cada una de las 6 regiones de Colombia, algo muy propio, con sus sonidos, su cultura. La producción, que recibió el apoyo de Mintic, compite en su categoría junto a proyectos de Japón, Francia y Reino Unido. Parece que estamos en el pueblo de Mompox, un tesoro escondido de Colombia. La gala de premiación será el próximo 21 de noviembre en la ciudad de Nueva York. Caerán goteritas, caerán goterotas, caerán goteritas y nos mojarán. Caerán goteritas. Muy buenas noticias, como siempre, también nominados a estos premios, pero pónganse a pensar que hoy mi sección estuvo hablando todo el tiempo de películas, de nominaciones, así que les tengo preguntas. Su película de monstruos, ya que estamos cerquita a Halloween, favorita. Yo empiezo. A mí me fascinan todas las de Halloween. Me encanta Mike Myers como personaje. Todas me las sé, desde la clásica hasta la última, ya la final que sacaron para cerrar la saga. Yo ahí sí me rajé porque a mí no me gustan las películas de monstruos. Ni las de miedo, ni las de terror. Me llevaron a una y me la pasé. Bueno, usted fue conmigo, sí, Laura, sí, ¿se por acuerda? eso. Sí, fue a mí me la dio pasé pena con los ajena, ojos pero tapados. Me gusta Monsters Inc., esa cuenta. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. La cita es mañana a las 7 de la noche. Que descansen. Chao, chao. RTVC Noticias, emisión central.